Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, Filtración en Industria Láctea Confiable y Simple, en donde hablaremos sobre la innovación en la integridad de procesos y productos. Revisaremos temas sobre cómo ahorrar con el sistema de filtración correcto, la seguridad en las aplicaciones más importantes dentro de la industria, que son aire, vapor y agua, así como la eliminación de contaminación en las líneas de proceso. Es un placer para Donaldson hacer este webinar y contar con su presencia. Donaldson Company fue fundada en 1915. Ese primer día no inició en un escritorio ni en una oficina. Comenzó en un campo polvoso donde Frank Donaldson fue a visitar a un cliente. Determinado a reparar el motor del tractor del granjero, Frank diseñó a mano un filtro y fundó una empresa. Nuestro legado de soporte a clientes con soluciones de filtración innovadoras continúa más de 100 años después. Hoy colaboramos con nuestros clientes para resolver algunos de los desafíos de control de contaminación y filtración más complejos del mundo. Y somos uno de los proveedores más grandes de tecnologías de filtración únicas en el mundo, con filtros y partes de alta calidad. No siempre puedes ver nuestros productos y tecnologías, pero están trabajando en cientos de formas, ayudándonos día a día. Ayudan a mover suministros y montañas. Ayudan a los productos y a la gente a llegar a donde lo requieren. Ayudan a empacar lo que comemos y bebemos. Ayudan a guiarnos a casa, alcanzar nuevas alturas y conectar con el mundo. Donde quiera que la innovación y los productos están resolviendo los desafíos de filtración, Donaldson está ahí. Así como nuestros dedicados empleados, quienes ayudan a los clientes desde más de 140 instalaciones de venta, distribución y manufactura alrededor del mundo. Con nuestras capacidades globales, diversidad de talento y compromiso con el cliente primero, Donaldson ofrece el respaldo y amplios recursos de una organización internacional con el servicio personal y confiable de una compañía local. Estos recursos globales incluyen una red de científicos e ingenieros que utilizan nuestros modernos centros de verificación, capacidades de creación de prototipos, laboratorios y tecnologías de fabricación avanzadas. Y como desde el primer día, su trabajo sigue creando los productos y soluciones de filtración innovadores que nuestros clientes necesitan hoy. Poner a los clientes primero es un compromiso de toda la empresa. También estamos orgullosos de otra tradición de Donaldson, los familiares de los empleados que brindan su talento, apoyo y tiempo para ayudar a fortalecer a las personas y a los lugares donde vivimos y trabajamos. Mucho ha cambiado en el último siglo, pero las claves de nuestro éxito siguen siendo las mismas. Seguimos ayudando a los clientes a resolver sus desafíos de filtración, mejorar e inventar las medias filtrantes y tecnologías de filtración más innovadoras, ofrecer a nuestros empleados oportunidades de hacer su mejor trabajo y hacer lo correcto en los negocios y la comunidad. Nuestros ponentes el día de hoy serán Fernando Santoyo, quien es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y gerente territorial para alimentos y bebidas en Donaldson. Ernesto Guerrero, ingeniero electromecánico por la Universidad Panamericana y actual gerente territorial en Donaldson para la división de alimentos y bebidas para México Sur. Y Luis Zurita, ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN y actual gerente de LATAM en Donaldson para la división de alimentos y bebidas. Sin más por el momento, les cedo la palabra a nuestros ponentes. Esperemos que aprovechen y les sea de mucha utilidad toda la información que están por recibir por parte de nuestros mejores gerentes dentro de Donaldson. Hola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como ya escucharon en el video que acabamos de ver, Donaldson es una empresa global que ya tenemos muchos años fabricando sistemas para soluciones para filtración. Y bueno, somos una empresa global que tiene presencia en prácticamente todo el mundo. Donaldson, desde sus inicios, siempre se ha enfocado a desarrollar tecnología. Una parte para ver esto es que nosotros actualmente invertimos el 4% de nuestro ingreso bruto en nuestros diferentes centros de desarrollo. Actualmente tenemos más de 1,800 patentes. Somos una empresa que se dedica siempre a ser punta de lanza en temas de tecnología de infiltración. Bueno, dentro de todos estos años, Donaldson, desde sus poco más de 100 años de fundación, ha tenido diferentes milestones. Por ejemplo, en los 70 Donaldson adquirió y fue empoderando a la marca Torit y la fue globalizando. Actualmente Torit es uno de los líderes globales en sistemas de colección de polvos, humos y neblinas.
Algo similar ha pasado con la división de Food and Beverage, que se inició cuando Donaldson adquirió una compañía en Europa a principio del año, a principio de los 2000. Y bueno, ha tenido diferentes avances, como por ejemplo en el año 2016, cuando tuvimos el primer inicio hacia Life and Science con la entrega de LifeTech. Bueno, Donaldson, dentro del alcance global que tiene, tenemos más de 60 plantas a nivel global, dentro de las cuales también tenemos diferentes centros de distribuciones. Y bueno, siempre buscamos tener un alcance global, pero con un toque local. Esto lo hacemos tanto directamente como hasta a través de nuestros diferentes canales de distribución. Si bien Donaldson es una empresa global que tiene diferentes corporativos y diferentes plantas en el mundo, la división de Food and Beverage en su mayor parte se desarrolla y se diseñan los productos en Hahn, en Alemania. Aquí podemos ver la última ampliación que se hizo para nuestra planta de LifeTech, donde se fabrican filtros primordialmente de aplicaciones de líquidos. Bueno, sabemos que en la industria de lácteos es una de las más importantes para nuestra división de Food and Beverage, si bien también tenemos enfoque en otras aplicaciones como bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y algunas otras como farmacéutica, cuidado personal. Bueno, lácteos es uno de nuestros mercados a los cuales más estamos presentes. En el tema de lácteos, bueno, nosotros participamos en diferentes tipos de plantas. Estamos presentes en plantas UHT, donde manejamos leche líquida, fluida, diferentes otros derivados como cremas, leche en polvo, leche fermentada, entre otros muchos. Entonces, Donaldson siempre ha estado muy presente con sus diferentes aplicaciones en la industria de lácteos. Y bueno, una parte para invitarlos aquí es para que también conozcan algunas otras aplicaciones que quizá no sepan que podamos apoyarlos también. Bueno, en la división de Food and Beverage específicamente podemos dividir nuestras aplicaciones en 4 grandes grupos. El primer grupo es el aire comprimido industrial. Aquí principalmente los vamos a encontrar en el cuarto de compresores y la aplicación es para fuerza o potencia neumática, donde nosotros, si bien no trabajamos con compresores, no desarrollamos compresores, pero sí a la salida del compresor hasta cualquier punto de uso, tenemos todo tipo de tratamiento, desde filtros de línea, secadores, todo el manejo de condensados, etcétera. La otra gran área que manejamos en cuanto a gases es primordialmente la filtración de aire comprimido, pero ya en un grado estéril. Esto se hace para aplicaciones como carbonatación y sobre todo en la parte de lácteos, nos conocen mucho por la parte de empaque aséptico, soplado de PET, entre algunas otras aplicaciones. El otro gran grupo donde también participamos muy cercanamente en la industria de lácteos es en la filtración de vapor culinario, donde se realizan también aquí el vapor en contacto directo o indirecto con distintos equipos o bien con nuestro producto terminado. Y bueno, por último, la parte más reciente que ha venido invirtiendo y desarrollando Donaldson tiene que ver con la filtración de líquidos, donde manejamos agua como ingrediente o agua como proceso. Vamos a ver más adelante diferentes aplicaciones más específicas. Bueno, ¿dónde se localizan este tipo de aplicaciones? Por ejemplo, en la parte de aire comprimido, les mencionaba que primordialmente la vamos a trabajar el aire comprimido de nivel industrial en el cuarto de compresores, donde aquí podemos tener diferentes tipos de secadores, tanto refrigerativos como regenerativos, y podemos tener todo el trampeo. Ya saliendo del cuarto de compresores, podemos seguir tratando el aire comprimido hasta una prefiltración para tratar el aire previo a ser esterilizado. También en vapor tenemos diferentes aplicaciones que podemos encontrar desde la caldera hasta los puntos de uso. Esto para llegar hasta un vapor culinario o incluso vapor limpio. Y más recientemente en el tema de tratamiento de agua, si bien podemos tratar agua solamente, también podemos tratar diferentes tipos de líquidos. Pero aquí en este caso, por ejemplo, desde la fuente de agua nosotros podemos
ayudarlos con el tema de sedimentos a través de nuestros filtros bolsa, la parte de prefiltración de ósmosis inversa o bien cuando se requiere desclorar el agua a través de filtros de bloques de carbono, de carbón activado, también tenemos este tipo de soluciones. Vamos a platicar más adelante, sobre todo en la cuestión de prefiltración de ósmosis inversa, donde hemos tenido muchos casos de éxito y es una aplicación donde realmente hemos logrado tener muy buenos comentarios. Y más adelante también tenemos aplicaciones de filtros trap o inclusive podemos llegar a esterilizar el agua en frío con nuestros cartuchos de tipo de membrana. Bueno, ¿por qué es importante tener conciencia del tratamiento de nuestros diferentes fluidos en la planta de procesos? Bueno, nosotros primeramente, todos nuestros filtros, todas nuestras soluciones, todas nuestras carcasas están apegadas a diferentes organismos y de diferentes regulaciones internacionales. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con los diferentes documentos que de repente puede requerir el departamento de calidad. Todos nuestros equipos cumplen con diferentes estándares internacionales como FDA, 3A, diferentes pruebas que se realizan mediante estándares ISO. Entonces, por este lado también deben tener toda la seguridad de que Donaldson cumple con absolutamente todos los regulaciones y todos los certificados. Estamos muy acostumbrados y sobre todo apoyamos mucho a la gente de calidad cuando tiene que armar sus carpetas o cuando están en un periodo de auditoría. También pueden contar con nosotros para que se cumpla al 100% y a satisfacción de cualquier tipo de estas regulaciones y auditoría. Bueno, brevemente vamos a discutir, por ejemplo, algunas plantas. Aquí me gustaría también pedirle apoyo a mi compañero Ernesto para ver algunas diferencias que existen entre plantas, por ejemplo, de yogurt o algunas otras plantas. Ernesto, sí, gracias. Si pudieras platicarnos un poco. Desde luego que sí. En las plantas de procesamiento de alimentos lácteos podemos tener diferentes aprovechamiento de los filtros Donaldson, desde etapas muy preliminares hasta etapas finales en la parte de agua, de vapor o de aire. Y en los tres diagramas a continuación que vamos a ver coincidencias porque todo parte de ir cuidando los fluidos desde las etapas más preliminares para no cargarle la mano o para no tener una abundancia de contaminantes en las etapas finales que puedan causar unos tratamientos deficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este diagrama simplemente podemos ver que estamos utilizando tanto venteos que muchas veces son microbiológicos en los tanques de recibo de agua municipal y que podrían ser también los venteos de los pozos, por ejemplo, y en la primera etapa de tratamiento de todo el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? A final de cuentas, si nosotros utilizamos un filtro, digamos, tan cerrado, o vamos a llamarle tan fino, desde las primeras etapas, vamos a ir asegurando de que no se vayan añadiendo contaminantes. Y eso parecería una exageración, pero la realidad es que cuesta lo mismo un filtro microbiológico que uno que no lo es. Y con las características de nuestros filtros, este elemento, aunque es muy cerrado, va a tener la misma vida de un filtro más abierto. Con la ventaja de que se puede esterilizar y es un filtro que viene validado desde planta, tiene una prueba de integridad antes de salir al área de almacén, etc. Son varias características que se suman y que nos ayudan a ir teniendo el control sobre toda la línea. Entonces, sin necesidad de abundar en cada uno de los puntos de este diagrama, podemos ver que tanto en la parte del agua, desde el principio hasta el fin, podemos tener una buena cantidad de elementos filtrantes de diferente tipo, con diferentes objetivos, y lo mismo en la parte de vapor, ¿no? Donde podemos tener prefiltros que a la vez nos sirven como separadores de humedad líquida, como los filtros de vapor culinario, y en la parte de aire comprimido igual.
podemos tener desde la prefiltración que se hace en cuarto de compresores hasta la filtración final, que puede ya ser utilizada con grado estéril para filtración en la parte de empaque, en la parte de llenadoras, generando atmósferas estériles, etc. Y además de que este aire se puede utilizar a diferentes presiones, sobre lo cual vamos a profundizar un poquito más adelante en los siguientes slides. Muchas gracias. Pues sí, como ven, realmente aunque son plantas distintas, aquí teníamos un ejemplo de una planta de yogur y una planta de quesos, podemos agrupar que las aplicaciones también tenemos muchas similitudes, al menos las distintas plantas generalmente vamos a contar con los grupos de aplicaciones en igual vapor, líquidos y aire comprimido. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de planta de agua, bueno, también vamos a ver que podemos manejar tanto empujes como agua estéril. Y también algo que quería comentar aquí es que recientemente hemos tenido muy buenos casos de éxito con los filtros high flow, cuando tienen una demanda muy alta de agua, es muy común utilizar cartuchos de tipo de alto flujo, los cuales también tenemos dentro de nuestra línea de productos. Bueno, a continuación nos gustaría conocerlos un poco más y vamos a abrir una pequeña encuesta donde nos gustaría que participaran. Van a ver ahí que se va a abrir una pequeña ventana donde pueden responder algunas de las preguntas. Las preguntas que nos gustaría que nos ayudaran a responder es, ¿qué aspectos de la filtración son más relevantes para ustedes? La disponibilidad, los certificados, la durabilidad de los filtros, el precio, los ahorros que estos les pudieran generar o cualquier otro. La segunda pregunta que van a visualizar en la encuesta es, ¿en qué servicios has encontrado contaminación? Las opciones de respuesta son en el servicio de agua, en el servicio de vapor, en el aire comprimido o en los venteos. Y por último, la pregunta final sería, ¿en qué procesos de filtración te gustaría profundizar en tu conocimiento? Las respuestas pueden ser igual agua, vapor, aire comprimido y venteos. No olviden que al final agreguen el botón o hagan clic en el botón de Submit para que podamos obtener la respuesta. Bueno, por aquí ya estamos teniendo algunos resultados y se inclina bastante por el tema de durabilidad. Creo que también hay mucho interés en el tema de los certificados y bueno, precio, evidentemente. Son como las tres grandes áreas donde estamos buscando o donde estamos teniendo mucha respuesta. Servicios donde tenemos mucha contaminación, creo que ahí abrumadoramente agua es donde más, agua y aire comprimido se está emparejando un poquito las respuestas. Pero bueno, nos ayuda mucho estas respuestas para saber a dónde podemos también enfocarnos o dónde pasar un poco más de tiempo en las aplicaciones que vamos a mostrar. Y bueno, creo que esos son los servicios donde más tenemos preocupación por parte de ustedes. Muchas gracias por habernos respondido. Bueno, a continuación el resto de la sesión la vamos a pasar discutiendo casos ya muy puntuales de instalaciones, ya digamos, que la van a poder visualizar y vamos a discutir Ernesto y yo sobre ahorros o sobre aplicaciones. Entonces nos interesa mucho aquí que conozcan diferentes puntos donde quizá Donaldson lo conocen por vapor, pero no sabían que también nosotros tenemos una línea muy amplia en líquidos o viceversa. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, en la parte de filtración de leche en recibo. Esta es una aplicación que de repente no nos ven tan comúnmente, pero hemos instalado muchos de estos sistemas, donde primordialmente nos apoyamos de filtros tipo bolsa. Y aquí básicamente lo que hacemos es, el objetivo es de la leche donde se recolecta, de las granjas, etcétera, hacia la planta, en el punto donde se empieza a colectar, bueno, pues justamente retener sedimentos o pelo o cualquier otra cosa. Entonces, es una parte como la más gruesa, pero hemos tenido diferentes casos de éxito. Ernest, tú por ahí también has tenido algunos casos de éxito con estas aplicaciones y quisieras comentar algo adicional. Sí, primeramente el aspecto más importante o más relevante en este tipo de filtración ha sido justamente en el económico, porque
Si bien por ejemplo, las tradicionales clarificadoras centrífugas dan más o menos las mismas retenciones que puede tener una bolsa, la ventaja es que con la bolsa podemos nosotros jugar con los micrajes, buscar justamente cuál es la retención más adecuada para el proceso en particular, porque necesitamos a la vez que no se sature tan rápido, pero que brinde la filtración suficiente para que el producto continúe limpio hacia sus siguientes etapas. Y lo principal de estas es que el cambio de bolsas es muy ágil, muy rápido, entonces el tiempo de paro es mínimo. El costo de la bolsa es muy bajo. Es muy bajo el costo de la bolsa, no hay migración de fibras y lo principal, no hay merma de producto. Es decir, no hay un X porcentaje de la leche que se esté desperdiciando por limpiar la bolsa, por ejemplo, ¿no? Cosa que sí sucede en otros sistemas. Muchas gracias, Ernest. Bueno, otra aplicación que nos gustaría mostrarle, que sepan que también los podemos apoyar, es la prefiltración de ósmosis inversa. En la parte de agua, bueno, ustedes saben, la ósmosis es un equipo sumamente costoso y el tiempo de vida puede tener gran variabilidad dependiendo, pues evidentemente, de la calidad de agua que llegue hacia las membranas de ósmosis. Bueno, nosotros tenemos ya una aplicación donde tenemos filtros tipo Spunbond, que son digamos, el estándar de la industria para esta prefiltración, donde también hemos tenido muchos casos de éxito. Nuestros filtros Spunbond tienen ciertas características. Por ejemplo, nosotros somos de las pocas compañías que les pueden otorgar un certificado en este tipo de filtros de no migración de fibras, lo cual ayuda mucho justamente a preservar en futuro la vida útil de las membranas de ósmosis inversa. Y en los casos que yo he estado atendiendo a algunos clientes, he tenido muy buenos comentarios en los cuales también justo después de utilizar nuestros filtros o hacer el cambio de filtros a Donaldson, hemos tenido comentarios que los tiempos entre lavado y lavado de la ósmosis se han podido ir incrementando, ya que abren la ósmosis y la ven bastante limpia y con esto han podido incrementar los tiempos. Y con esto, bueno, obtener mayor disponibilidad de la línea de agua y además, pues bueno, evitar estos paros que son un esfuerzo y son también temas de costo. Adicionalmente a los filtros Spunbond típicos, nosotros también tenemos filtros de mayor tecnología con la línea de LifeTech. Ernest, también si nos pudieras comentar algunas de las ventajas que tiene un sistema LifeTech de nueva generación contra un sistema tradicional de Spunbond. Gracias, Fer. Sí, en efecto, nuevamente comentando el tema de tratamientos en etapas tempranas, donde podemos justamente nosotros hacer retenciones más altas de lo que estamos acostumbrados, eso nos puede llevar a quitarnos problemas más adelante. Depende de cada instalación, esto no aplica a cualquier instalación por igual. Como dijo Fernando, tradicionalmente se utilizan los filtros Spunbond porque son filtros muy económicos y con esos filtros estamos dando, digamos, o incrementando la vida a las membranas que son muy caras. Valdría la pena preguntarnos si realmente el filtro que estamos utilizando como prefiltro de las membranas es el más adecuado. Y con el más adecuado me refiero a enteramente todo, la retención, la vida, el precio, porque es posible que en algunos casos se pueda estar comprando el filtro más económico, pero que pueda resultar el más caro al momento de evaluar todo el sistema, ¿no? La vida de las membranas, los lavados de las membranas, etcétera. Y ahí es donde vale la pena estar revisando. Sobre todo si hay un tema por ejemplo, de crecimiento microbiano que no podamos atender justamente con los filtros termofundidos, los Spunbond. Justamente tenemos filtro plisado. El filtro plisado tiene la característica de que va a poderse calentar, digamos, con vapor al grado de esterilización de una manera
rápida y segura, sobre todo sin dañar la media filtrante, a diferencia de una espuma donde se le puede meter vapor, pero la realidad es que la pared es tan gruesa que vamos a tener algunos problemas alcanzando una temperatura homogénea, o si lo queremos hacer vamos a utilizar muchísimo tiempo para hacerlo. Entonces, por eso es que utilizar este tipo de filtros que en apariencia podrían ser mucho más caros que los termofundidos, puede ser una muy buena solución en los casos donde tengamos crecimiento microbiano que pueda afectarnos más adelante o bajar la eficiencia de retención en algunos elementos, no nada más la membrana de ósmosis, sino otros como las lámparas UV, por ejemplo. Muchas gracias, Ernest. Bueno, entonces ya saben, si tienen una planta de ósmosis inversa, nos pueden escribir y con todo gusto los asesoramos tanto en cómo prolongar la vida o los lavados, los tiempos de lavado entre lavado y lavado de la ósmosis, o bien en asesorarlos en qué tipo de media filtrante pudiera ser la mejor para ustedes. Bueno, otro tipo de aplicación que trabajamos mucho en la industria de digamos, del lácteo, sobre todo en particular de yogurt, es el tema de empujes. Si bien hay diferentes maneras de empujar el producto, nosotros hemos tenido también diferentes clientes que utilizan esta técnica, donde no quieren tener residuos de cloro o cualquier otro tipo de contaminante. Se utiliza agua estéril. Nosotros tenemos, mediante nuestra línea de LifeTech, podemos armar los trenes de filtros para llegar justamente a esterilizar el agua sin necesidad de calentarla, sin necesidad de tener cloro, sin necesidad de agregar absolutamente nada. Podemos nosotros esterilizar el agua directamente con filtros. Aquí también, Ernest, tú tienes mucha experiencia en esta parte en plantas de lácteos, en plantas de yogurt. Si nos puedes comentar algún punto adicional. Sí, pues básicamente el tener etapas adecuadas y correspondientes con el nivel de calidad de agua con el cual estamos suministrando digamos, alimentando a las etapas productivas, nos va a permitir tener sistemas configurados de la mejor manera adecuada. ¿Qué quiero decir? Si por ejemplo, en el agua de suministros puede venir un alto contenido de sólidos suspendidos, por ejemplo, es muy fácil, hacemos una evaluación de la calidad del agua, ¿no? Probamos con diferentes membranas y determinamos cuántas etapas de filtración necesitamos para llegar a la calidad de agua que queremos, pero sobre todo evaluando cuáles son el tipo de filtro y la retención de cada una de las etapas. Y esto es porque no existe una receta única para todos. De hecho, no existe una receta única ni siquiera para dos plantas que pudieran estar en paralelo si es que hay alguna condición que las haga diferentes. Entonces, con esto nosotros podemos asegurar una principal, que es brindar agua estéril para el empuje. Dos, es asegurar que tenemos la combinación más adecuada de filtros para lograr el menor gasto en filtros para lograr ese fin. Así es. Y bueno, Donaldson en la parte de LifeTech es de las últimas sistemas que ha desarrollado con su tecnología y también tiene muchas características que lo hacen diferente a sistemas competidores. También si tienen dudas sobre cómo esterilizar agua en frío con cartuchos, también se pueden acercar con nosotros. Bueno, algo similar, el concepto de agua pasteurizada también es algo que está ahora recientemente como muy en boga de estarlo comentando en la industria de lácteos. Donaldson recientemente agregó capacidades para fabricar sistemas ya integrados. Fabricamos sistemas hechos a la medida, como lo pueden ver aquí a la derecha. Entonces, nosotros podemos fabricar desde sistemas crossflow, desde sistemas trap o sistemas de filtración de agua estéril, pero ya integrados prácticamente plug and play con el nivel de automatización que requieran en el caso particular de cada planta, o también a sistemas semimanuales o completamente manuales. Inclusive se pueden agregar sistemas de CIP
directamente también en el mismo skid. Entonces, esta es una capacidad nueva que se agregó recientemente y bueno, que ya estamos también trabajando con distintos clientes a nivel global. Bueno, en vapor culinario, creo que vapor culinario es la aplicación quizá la más conocida que Donaldson en Food and Beverage tiene en las diferentes plantas de lácteos. Aquí, Ernest, quizá me gustaría que comentaras un poco las diferencias entre el sistema tradicional sinterizado, que es el que estoy casi seguro que todos conocen y trabajan en sus plantas, pero que sepan que también Donaldson ha innovado desde hace algunos años con el sistema plisado para generar vapor culinario, que es algo que quizá no conocen tanto, pero que tiene muchas, muchas ventajas. Sí, Fer, en efecto, este filtro plisado, el P-GSLN, es un filtro que ya tiene en el mercado 13 años, si no mal recuerdo. Justamente su origen fue un cambio que hubo en el estándar sanitario 3A, en la definición de vapor culinario, porque ahora lo asociaba a la parte líquida en los condensados y no a la parte gaseosa. Y esto era porque era mucho más fácil medirlo, no requieren equipos demasiado especiales para hacerlo y así se hizo. Y entonces se vio que había una necesidad justamente de tener un filtro que fuera un poquito más cerrado, que tuviera, que pudiera cumplir los mismos 95% de eficiencia a 2 micras, pero en la fase líquida. Entonces, con esto vino el filtro plisado con muchísima más capacidad y que también es más fácil lavar y que además no es solo un tema de área filtrante, porque si bien tiene casi 4 veces el área filtrante que un sinterizado, se comporta como un filtro de profundidad porque las partículas se van metiendo entre las fibras. El cartucho tiene una media filtrante para 1 y para 5 micras de una maraña de fibras de acero inoxidable. Entonces eso provoca que cuando nosotros vamos midiendo el perfil de incremento de caída de presión, conforme vamos agregando contaminantes al filtro, vamos a ver que es una curva muy planita. Va creciendo, pero muy despacio. En el caso de los sinterizados, nosotros, conforme se empiezan a bloquear los poros, empezamos cada vez a incrementar más la velocidad del vapor a través del sinterizado de la media filtrante. Entonces llega un momento en el cual de pronto se tapa pues casi súbitamente, ¿no? Al menos comparativamente con el otro. ¿Qué sucede? Aunque el costo sí claramente es mayor el de un plisado, la vida, el comportamiento, la robustez, la facilidad de limpieza, etcétera, justifican enormemente el cambio de un filtro por otro. La ventaja es que Donaldson, cuando diseñamos nuestras carcasas, no obligamos a que se tiren a la basura, sino que justamente son intercambiables todos nuestros productos, de tal manera que en una misma carcasa que utilizaba filtros sinterizados, metemos un filtro plisado y de pronto ya estamos teniendo todos los beneficios, donde el más destacable es justamente ahorro. Así es. Y bueno, dentro del tema de ahorro, este filtro, si comparas un filtro del mismo tamaño contra el desinterizado y el plisado, evidentemente el PGCLN es más caro, pero la realidad en la práctica, normalmente vas a requerir un filtro mucho más pequeño, porque como lo dice Ernesto, tiene 4 veces más área filtrante. Entonces, cuando es una aplicación First Fit, cuando es una aplicación nueva donde se va a diseñar carcasa y el elemento filtrante dentro, si comparamos normalmente el PGCLN nos va a dar una instalación mucho más pequeña. Entonces, en realidad en un First Fit tiende a ser bastante más económico el uso del PGCLN porque la instalación total, la carcasa, va a ser más pequeña y el cartucho va a ser más pequeño que si utilizáramos un sistema tradicional. Y otra aplicación donde realmente no he tenido yo un cliente que se regrese al uso del sinterizado es cuando tienen una caída de presión elevada, por la razón que sea, porque se incrementó la capacidad de generación de vapor o bien porque quizá no estuvo bien dimensionado algún filtro de estos sinterizados. Bueno, si van con la competencia de un sinterizado, lo que les van a decir es,
Necesitas cambiar la carcasa, necesitas una carcasa más grande para incrementar el área filtrante y entonces bajar la caída de presión. Sin embargo, nosotros que tenemos la tecnología del PGCLN, podemos reducir 3 o 4 veces la caída de presión sin necesidad de la carcasa, solamente cambiando el cartucho. Y con esto tenemos resuelto el problema de la caída de presión, o en muchos casos donde a lo mejor la caída de presión es aceptable, pero queremos tener ahorros energéticos por el tema de el consumo de gas de la caldera, también esto nos ayuda mucho el filtro PGCLN. Entonces ya saben también, igual si tienen alguna duda o si quieren hacer algún ejercicio de ahorro en temas de vapor, también nos pueden consultar. No necesariamente tiene que ser una instalación nueva, sino la instalación que tienen ya actualmente. Podemos ver la factibilidad de hacer un cambio de un PGS contra un PGCLN. Bueno, otra aplicación que también está muy de moda, está creciendo mucho la demanda de productos libre de lactosa. Para esto se requiere evidentemente inyección de enzima, y esta enzima en muchos casos, en la mayoría de los casos, se debe de esterilizar previo a ser inyectada en nuestro producto. Entonces, aquí también Donaldson está convirtiéndose rápidamente en un estándar en la industria con su tecnología de LifeTech de polietresulfona a 0.2 micras. También es algo que también estamos trabajando fuertemente a nivel global. Entonces también es una aplicación donde nosotros podemos apoyarlos y asesorarlos sin ningún problema. Otra aplicación que creo que es uno de los golden standard de Donaldson Food and Beverage es la parte de aire comprimido a nivel estéril. En realidad también en muchos casos somos partners con diferentes OEMs. En muchos casos las plantas que ya vienen en los equipos para llenadora aséptica, ya los filtros Donaldson vienen integrados en los equipos. Y esto habla de la confianza que tenemos y que hemos ganado con diferentes fabricantes a nivel global. Entonces, esto es algo que también muy probablemente en sus plantas lo tengan, y que también nosotros localmente, si tienen alguna duda de cómo trabajar estos filtros, si tienen alguna duda de asesoría de cómo hacer los cambios, de cómo hacer las esterilizaciones, de cuántos ciclos soporta, cualquier duda técnica que les pueda surgir sobre equipos que ya tengan instalados en sus llenadoras asépticas, también lo podemos resolver sin ningún problema. Y bueno, no en todas las plantas de lácteos se requiere tener un soplado de PET, o se tiene, pero donde lo tengan también, nosotros trabajamos con aire comprimido de alta presión. Somos de las opciones que también somos muy estandarizadas para el tema de soplado de PET. Ernest, aquí tú eres expertazo desde hace muchos años en aire comprimido en alta presión. Si nos quieres comentar algo adicional, también te lo agradecería. Muchas gracias, Fer. Sí, la realidad es que, como dice Fernando, desde hace muchos años hemos tenido la oportunidad de participar en este mercado de alta presión, y originalmente, recuerdo, los primeros sistemas eran sistemas nada más de prefiltro y posfiltro para alguna de nuestras secadoras de alta presión, y se acabó. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron implementando ya la parte de carbón activado y la parte de filtro microbiológico para que pudiéramos soplar la botella enteramente segura. Al principio era un tema de solamente que no hubiera una malformación de la botella. Entonces se estaba cuidando la botella como un producto, pero no desde la parte como de proceso, digamos, no la parte de que no estuviera contaminado con aceite, con algún hongo, con alguna bacteria. Pero esto ha ido evolucionando. Entonces la realidad es que hoy día es muy común que se incorporen estas 4 etapas de tratamiento, ¿no? Un prefiltro, un filtro submicrónico, un filtro de carbón activado y el filtro microbiológico, de tal manera que tengamos la certeza de que adentro de la botella no va a haber una partícula viable que nos eche a perder el producto. Así es. En recientes tiempos también se habla mucho del concepto de ESL, que es en inglés Extended Shelf Life, el cual justamente para la leche pasteurizada, fresca, busca extender al máximo la vida útil, la vida de anaquel
y esto habla de justamente tener inocuidad en todos los procesos. Y este es un tema que también a veces es muy común que la botella se sople solamente a un nivel pues de aire limpio, libre de partículas, libre de aceite, libre de olores, pero en recientes tiempos se cuida más también que al ser un contacto indirecto con el producto, pues se ha visto que también esto nos ayuda a la vida de anaquel, porque agregando un filtro esterilizante, pues evidentemente cuidamos la inocuidad en un proceso adicional. Bueno, otra aplicación que también nosotros aquí es un poco como la seguridad y protección de los tanques en diferentes puntos, sobre todo puntos donde se acumula agua ya estéril o algún otro producto, por ejemplo, leche UHT que ya está completamente estéril, que ya está completamente estable el producto. Bueno, lo que hacemos aquí con nuestros filtros de venteo es proteger a los tanques para justamente cuando se hace el llenado y el vaciado de producto, que justamente puedan tomar aire atmosférico y este aire pasa por un filtro que ha sido diseñado específicamente para venteos. Este filtro, el PSRF-V, la V es por venting justamente, y es un filtro que ya es de quinta generación y lo que nos ayuda es a por un lado, garantizar con un LRB de 9, que es, pues digamos, una eficiencia mucho más alta que un sistema tradicional, que, bueno, lo mínimo que marca la norma es tener un LRB 7 de eficiencia 0.2 micras. En el caso del PSRF-V, llegamos hasta un LRB 9, que es mucho más seguro, es un sistema que se diseñó para tener casi el doble de esterilizaciones posibles. Y sobre todo es un sistema que se diseñó con una protección adicional para resistir los gases del SIP. Estos filtros pueden ser utilizados durante el proceso de cleaning in place y no les va a afectar, no va a tener ningún problema en afectación a su integridad cuando pasen gases a través de esta media filtrante porque tiene esta protección. Entonces es un sistema que también es muy positivo, hemos tenido muy buenos resultados con los venteos de tanques con esta media filtrante nueva. Y bueno, otra aplicación que también el mercado ha estado demandando productos que tengan lactobacilos, productos que realmente el producto está vivo. Esto se genera a través de tanques fermentadores y bueno, aquí Ernesto también, si nos puedes apoyar a comentarnos en qué podemos ayudar en los bioreactores o cualquier otro tipo de tanque que tengan en su planta que estén, digamos, generando algún tipo de bacteria o algún tipo de fermentación. Gracias, Fer. Sí, en efecto, en los sistemas donde justamente estamos nosotros generando organismos vivos o bien queremos, por decir, en tanques de maduración, en el yogurt, etcétera, nosotros necesitamos atmósferas que sean estériles justamente para que no nos vayamos a confundir entre microorganismos deseables e indeseables. Entonces, hay dos maneras clásicas de tener estas atmósferas. Uno es con aire comprimido, donde colocamos el tradicional tren, ¿no? de filtración, partículas, carbón activado y el microbiológico, ¿no? Con las 4 etapas que ya vimos previamente. Y lo que vamos a hacer es bajar la presión hasta el nivel que requiera el tanque, el bioreactor o cualquier equipo donde estemos necesitando esa presión, pero la complejidad puede ser justamente bajar de pronto de 7, 8 bares, por ejemplo, que traiga la línea de suministro del aire hasta 0.1 bar, por ejemplo, hasta 0.07 bares, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando no se tiene la facilidad de bajar o justamente se quiere ahorrar en la energía de no subir ese aire hasta esa presión y luego bajarlo, justamente se puede utilizar un soplador de baja presión, de aire presurizado, donde es esta caja que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es tomar aire atmosférico, ¿no? Que normalmente es un aire más o menos limpio porque está dentro de la planta. Lo tomamos, pasamos por el soplador y después lo hacemos pasar por los filtros microbiológicos para entregar un aire estéril. El equipo, como pueden ver arriba a la izquierda, está preparado con un filtro de vapor culinario
para poder hacer la esterilización de los cartuchos de aire estéril. Perfecto, muchas gracias, Ernesto. Aparte, Ernesto ha colocado muchos de estos equipos en el área de México, entonces también es expertazo en este equipo. Y bueno, por último, la aplicación de transporte neumática en leche en polvo. También, Ernest, aquí te dejo que lo platiques, que también tienes mucha experiencia en esta aplicación. Como les platicaba ya un par de veces, el tema de cuidar que no haya contaminaciones desde el principio o irlas retirando desde el principio siempre nos va a redituar en procesos más simples, con menos sorpresas más adelante. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a transportar, qué sé yo, azúcar, leche en polvo, MSK, CDM, lo que sea, cualquier polvo que vaya a ser parte del proceso, si nosotros tratamos de evitar de que desde el principio haya menos contaminantes, va a ser más fácil hacer qué sé yo, una pasteurización más al final o una filtración que no requiera separar, qué sé yo, metales o cosas así, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, está el soplador normalmente un soplador de lóbulos, que va a darnos un aire más o menos de 1.5 a 2.5 bares. Si nosotros colocamos justamente los filtros adecuados desde ahí, que no necesariamente tienen que ser microbiológicos, pero sí que nos den una muy buena filtración, nosotros empezamos a proteger el polvo desde ese momento y más adelante cuando lo reconstituyamos con un agua adecuadamente tratada, pues vamos a tener un producto mucho más limpio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ernest. Bueno, esta es la última aplicación que les queríamos mostrar el día de hoy. Como ven, la idea de este webinar era reafirmar las aplicaciones más tradicionales que tenemos, pero también darles a conocer algunas aplicaciones que quizá no sabían que Donaldson también les podemos ayudar en este mercado de food and beverage. Y bueno, a continuación, Sophie nos va a ayudar con algunas de las preguntas que han estado enviando en la aplicación. Sophie, si nos ayudas, trataremos de responder la mayor parte que podamos. Muchas gracias a nuestros ponentes por la información compartida y a continuación inicio con la primera pregunta. ¿Cuentan con servicio en toda Latinoamérica? Sí, tenemos ya sea de manera directa en algunas localidades y a través de algunos canales locales de socios que tenemos, de canales de distribución, también lo podemos hacer. Entonces, manejamos las dos posibilidades dependiendo de la ubicación particular que estén. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En dónde entregan sus productos? Bueno, nosotros tenemos distintos puntos donde reunimos o tenemos stock. Primordialmente para México tenemos un gran centro de distribución en Aguascalientes. De ahí, bueno, también tenemos para Latinoamérica. Podemos embarcar desde México, pero es más común que trabajemos de nuestro centro de distribución de Greenville, en Tennessee, en Estados Unidos. Y también podemos mandar mercancía desde Europa, desde nuestro gran centro de distribución que tenemos en Bélgica. Entonces son los tres puntos principales. Adicionalmente, en Latinoamérica tenemos algunos puntos de distribución en Chile y en Perú. También tenemos centros de distribución ahí. Entonces, primordialmente son esos lugares donde tenemos de manera directa centros de distribución en Latinoamérica. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿tienen certificado PMO? Ernest, esa no sé si tú puedes responderla, si conozcas este certificado. No, Fernando, pero lo podemos verificar dentro de, dentro de el diferente grupo de documentos que tienen los filtros y además de que varía dependiendo del tipo de cartucho que sea, hay unas normativas que se pueden inferir y de ahí se podría obtener alguna certificación si hace falta, ¿no? Y además también si hace sentido con lo que se está pidiendo. Hay ocasiones
en las que se pide que se cumpla con alguna norma, pero no necesariamente es que se busque el certificado de la norma, ¿no? Entonces, todo dependería justamente qué es lo que se está buscando. Y por poner un ejemplo, hay muchos criterios de NFPA que se cumplen con FDA y que al cumplir con FDA pues ya quedan cubiertos con NFPA y entonces no hay una normatividad o digamos algún certificado de alguna de las normas, pero queda cubierto con un certificado de otras. Entonces podemos revisar el punto muy concretamente con muchísimo gusto y dar respuesta vía correo electrónico. Sí, también puede ser algún tema de traducción o si no, pues nosotros lo elevamos a aplicaciones en planta y si es un certificado que no exista y que podamos, digamos, proveer, hacer la certificación, pues bueno, también es algo que también se puede hacer. Sofi, si tienes la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué normativa cumplen en la fabricación de filtros? Pues tenemos muchos tipos de certificados, dependiendo de lo que nos soliciten. Tenemos certificados tanto de las plantas, dependiendo de la planta donde se fabrique, tenemos certificados de ISO, de HACCP, y certificados del mismo filtro como tal, de las pruebas de eficiencia que se les realizan. También pruebas de ISO, por ejemplo, en los de aire, ISO 8573. Hay diferentes certificados, ahí tendríamos que ser más específico cuál buscan, si es un certificado de la planta de fabricación o es un certificado de materiales de FDA o un certificado de la prueba que se le hace al filtro. Por ejemplo, pruebas de integridad también se certifican. Entonces depende un poco qué tipo de certificado, pero también lo podemos comentar y en general casi cualquier certificado que nos pidan lo tenemos. Tenemos inclusive certificados de tipo HACCP, halal, etcétera. Gracias, Fer. La siguiente pregunta es, ¿sus filtros esterilizadores cumplen con estándar FDA, prueba de integridad? Sí, claro. Aquí, Ernest, si nos puedes comentar sobre las distintas pruebas de integridad que hacemos en nuestros filtros, tanto membranas como filtros de profundidad. Es correcto. Justamente los filtros que tienen declaración de grado microbiológico, tanto para aire como para agua, todos tienen prueba de integridad de manera individual. No es por lotes, no es por sorteos, es una prueba de integridad individual y esa se hace desde el área productiva. Entonces no sale un filtro del área productiva, digamos, hacia el almacén sin que tenga su prueba. Y los certificados, desde luego, que están disponibles siempre que se soliciten sin ningún costo adicional. Sí, adicionalmente todos nuestros filtros tienen la trazabilidad garantizada. Se tiene, por ejemplo, en los de plástico se hace un grabado láser que no se borra. Se hace un grabado del QR donde viene el número de serie del filtro en particular y ese número de serie se puede hacer la trazabilidad hasta la prueba que se hizo en la planta. Lo mismo los cartuchos que son de inoxidable también se graba en la parte del inoxidable de manera que no se puede borrar. Entonces también los números de serie quedan con la trazabilidad hasta las pruebas de integridad que individualmente se hizo en cada caso. Sofi, si hay tiempo Siguiente para pregunta. otra más. Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuántos ciclos de esterilización se recomiendan para cambios de filtros de aire? He visto 75 ciclos y 150 ciclos. ¿Cómo se define esta cantidad? Eso depende completamente de la recomendación del fabricante y del tipo de filtro. Entonces, pues justamente ese abanico, pues hay filtros que soportan 20 esterilizaciones, hay filtros, nosotros en Donaldson, el PSRF-V, que es de los más avanzados que tenemos para esterilización de gases, puede soportar hasta 180, entre 180 y hasta 200 ciclos de esterilización bajo ciertas condiciones de temperatura, ¿no? Pero sí depende un poco del tipo de cartucho. Por ejemplo, un filtro para líquidos, una membrana, en nuestra serie de LifeTech, son filtros de polipropileno, la carcasa, digamos, externa, y normalmente estamos en el rango de 100 esterilizaciones. Entonces depende mucho del tipo de cartucho.
Muchas gracias, Fer y Ernesto, por sus respuestas. En este momento, por temas de tiempos, ya no alcanzamos a contestar cada una de sus dudas. Sin embargo, sepan que todas fueron recopiladas y en los próximos días les estará llegando un correo de parte de Donaldson resolviendo cada una de ellas. Y ahora, a continuación, Luis, nuestro gerente de alimentos y bebidas en Donaldson Latam, nos va a dar algunas palabras para terminar. Muchas gracias, Ana Sofía. Hola a todos. Quiero agradecerles la participación y asistencia en este evento. Tuvimos registros de gente de más de 17 países y espero que hayan encontrado valor en el tiempo que dedicaron a esta sesión. Realmente lo agradecemos. Por ahora les dimos un panorama general, pero con gusto podemos platicar a detalle las necesidades específicas que tengan en sus operaciones. Nuestra agenda realmente está a su entera disposición. Por último, les pido que por favor recuerden cuatro puntos. Número 1, podemos ayudarles a resolver los retos que enfrentan en sus trabajos. Sabemos que sus empresas realizaron una promesa de calidad a los consumidores y nosotros queremos ayudarles a cumplir esa promesa. Otro punto es, contamos con una amplia gama de productos que nos permiten atender una muy diversa cantidad de aplicaciones. Las clasificaciones las clasificamos como tratamiento de aire, filtración de líquidos y filtración de vapor. Otro punto, para que por favor recuerden, nuestros especialistas están listos para ayudar. Tenemos gente dedicada al diseño de los productos, pero también tenemos personal dedicado a las aplicaciones de esos productos. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos especialistas de sectores que utilizan las aplicaciones que a su vez llevan nuestros productos. El tema de hoy fue alimentos y bebidas, bueno, la parte de lácteos en alimentos y bebidas, y entendemos que las necesidades de elaboración y empaque de queso, leche o yogur no son las mismas. Y por último, tenemos una sólida red de distribuidores que nos permiten darles una atención local y cercana, aun cuando nosotros nos podemos encontrar lejos. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que nos acompañen nuevamente en futuros eventos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias también a todos por atender a nuestro webinar Filtración en Industria Láctea Confiable y Simple. Esperemos que los temas hayan sido de mucha utilidad y que hayamos dado respuesta a sus preguntas de la mejor manera. Les recordamos y agradecemos sus respuestas en la encuesta al finalizar. Y por último, les invitamos también a seguirnos en nuestros canales oficiales, que es nuestra página www.donaldson.com y nuestra página en LinkedIn, en donde nos pueden encontrar como Donaldson. Muchas gracias a todos.